Tanto Enrique González Ruiz como presidente de la Comisión de la Verdad de Guerrero, como Pilar Noriega García como comisionada de la Comisión de la Verdad de Guerrero, acaban de terminar su trabajo, de concluir lo que pudieron investigar a lo largo de 30 meses, en donde, pues, asumiendo su papel como integrantes de un organismo público que se creó desde el Congreso de Guerrero a instancias de las familias y de las víctimas de un periodo cruento, el periodo de 1969 a 1979, esa década terrible para México. Y bueno, pues esta Comisión de la Verdad de Guerrero, Pilar, bienvenida, gracias. Gracias. Enrique, gracias. Gracias. Esta Comisión de la Verdad de Guerrero, que investigó en el alcance que pudieron tener durante estos 30 meses, pues este lugar de la República donde ocurrieron cosas terribles, de violaciones a los derechos humanos, de asesinatos, torturas, crímenes que desde el Estado se cometieron en contra de población civil. Y llega, ¿en qué momento? Llega en un contexto donde Guerrero es foco de atención nacional e internacional por los sucesos de Ayotzinapa, por los sucesos de Iguala, por la desaparición de los jóvenes y todo este contexto que desde luego nos ha sacudido. Gracias nuevamente por estar aquí para hablar de esto que pues es importante porque es una comisión de la verdad que se crea precisamente de abril de 2012 para acá. Toman el cargo, Enrique, un grupo de personas que son reconocidas en este país por su trabajo a favor de los derechos humanos de manera independiente. Se hace en organismo público, pero todos ustedes, los que han formado esta comisión, cada uno en sus propios casos y situaciones, han tenido una larga trayectoria. Entonces se crea la Comisión de la Verdad, se le dota de los recursos, no sé si suficientes o insuficientes, pero pueden trabajar los meses que trabajan, 30 meses. 30 meses. 30 meses. Y han presentado la semana pasada un informe donde esencialmente qué es lo que reportan, qué es lo que supieron, qué es lo que ratifican, qué es lo que revelan. La Comisión de la Verdad lo que puede asegurar enfáticamente es que hubo una política de Estado sistemática y generalizada para exterminar sectores de la población a los que consideraban peligrosos, a los que consideraba que debían ser exterminados, violando todos los marcos legales, poniendo en acción la guerra sucia, porque nosotros consideramos que sí hubo de parte del Estado la decisión política de hacer la guerra sucia, exterminó, liquidó a personas, a comunidades enteras y sembró el terror en el estado de Guerrero y en cierta medida en todo el país para mantener un sistema político que es el que todavía tenemos hasta hoy, lamentablemente. Nosotros nos basamos en dos tipos de investigaciones. Hurgamos en el Archivo General de la Nación, un equipo de especialistas nuestros trabajó durante los 30 meses ahí, casi 30 meses, y se hizo trabajo de campo. El territorio de Guerrero se dividió en 8 rutas que fueron recorridas por nuestros compañeros y compañeras que apoyaron en el trabajo y logramos 412 declaraciones directas rendidas ante los comisionados y comisionadas, que es lo que sustenta el contenido del informe final. Las investigaciones tienen solidez, pensamos que es material histórico y pues decimos que estamos satisfechos con el resultado porque al final de cuentas la población confió en nosotros, confió en la Comisión de la Verdad, no obstante que ya había sido manoseado el asunto, digamos, por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado y antes por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay que recordar que nos tocó un periodo 69-79, hace 40 años, o sea que fue algo que ya había sido muy estudiado y muy analizado y sin embargo nosotros tenemos resultados
inéditos y resultados valiosos para la historia de Guerrero y de México. ¿Por qué no nos cuentan precisamente de esas dos maneras de explicarlo? Uno, lo que ya había podido investigar la Fiscalía Especial y la CNDH en su momento, y lo que ustedes encontraron de nuevo. ¿Qué es lo que, digamos así, ratifican? ¿Qué es lo que pueden de manera directa confirmar de lo que ya está, incluso en los expedientes que se quedaron como el fin de la Fiscalía Especial? Qué bueno que lo preguntas, porque nos costó mucho trabajo lograr el acceso a averiguaciones previas. De hecho, todavía no terminamos y no logramos el acceso a averiguaciones previas debido al tema. La Procuraduría General de la República siempre argumentó la obligación que tienen, de acuerdo con el Código Federal, de mantenerlo en reserva. Sin embargo, la ley de transparencia señala que cuando se trata de investigaciones a violaciones graves a derechos humanos, no se puede argumentar la reserva. Fue a partir de una resolución del IFAI reciente sobre el tema. Y la misma, es que además la misma ley lo dice. Fue a raíz de que tuvimos una audiencia 3 días antes de ir a la audiencia del 27 de marzo, y el 24 nos citan en el Archivo General de la Nación para decirnos que ya se había levantado la reserva por parte de la PGR. Pero pues nos empezaron a dosificar los expedientes. De hecho, yo creo que todavía quedaron expedientes sin investigar. De lo que pudieron revisar. De lo que podemos saber es que en los expedientes hay, en mi criterio, en nuestro criterio, la certeza, porque hay documentos y saben y se puede acreditar que efectivamente fue una represión masiva. Tomaron testimonios y la misma Comisión Nacional señala que el Estado excedió, eso era lo que ya estaba, el Estado excedió los límites legales. Hubo una represión brutal, la tortura fue la manera que hubo en contra de la población, porque no solamente el objetivo fue la guerrilla, sino también la población, y eso se sabe en un documento de los que se obtuvo precisamente en la bóveda reservada en el Archivo General de la Nación por la PGR, de que en el Plan Atoyac el objetivo también fue el controlar a la población, y eso ratifica los testimonios que nosotros obtuvimos de la gente que dice que les impedían, les contaban los alimentos que pasaban o no, tenían problemas para ir a atender sus huertas, como le llaman. De hecho, las cosechas se perdieron. Fue una represión a la población. Y en uno de los expedientes se rescató parte del juicio a Costa Chaparro. Déjenme que es importante porque ahí la Procuraduría tenía todos y tiene todos los elementos para poder determinar lo que nosotros hemos dicho ahora. Y por lo tanto, todas esas averiguaciones previas que se abrieron después de la FEMOS por la Coordinación General de Investigación de la Procuraduría General de la República, averiguaciones previas y declaraciones que incluso nosotros ya como Comisión de la Verdad somos testigos que la Procuraduría tomó declaraciones que incluso ya nos advirtieron pues que se iban a concluir por la reserva y la prescripción, porque lo consideran como abuso de autoridad y por lo tanto ya prescribió. A la gente se le advirtió que eso no implicaba y no perdía su calidad de víctima. Y ese es el gran punto. La gente quiere la indemnización, una reparación económica, además, y el principal objetivo es que se sepa qué fue lo que pasó
y el destino final de cada una de las personas desaparecidas. En esos expedientes consta que el Estado tenía la Defensa Nacional y cuando se hacían recorridos en todas las comunidades llevaban listas de personas a detener. Entonces saben quiénes eran y tienen que decir qué fue lo que pasó y qué hicieron con ellas. Además de ratificar, digamos, de algunas informaciones previamente ya conocidas por otras investigaciones, particularmente porque tuvieron acceso efectivamente a los juicios Acosta Chaparro, el general Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo. Estos dos generales del ejército mexicano que fueron procesados por otras razones, fueron procesados en México por acusaciones de vínculos con el narcotráfico, pero el procesamiento judicial, por lo que han sido conocidos o fueron conocidos respecto a su papel en esta política de Estado de exterminio a parte de la población civil en México, ¿qué luces encontraron? ¿Qué información conocieron? De lo nuevo que tiene la Comisión de la Verdad. Nosotros podemos decir que aportamos elementos jurídicos suficientes para comprobar legalmente la responsabilidad del Estado en estos hechos. Porque del Estado mexicano. Del Estado mexicano. No del Estado de Guerrero, no del Estado mexicano. De Guerrero. De la Federación, el Estado de Guerrero, los municipios, es decir, el conjunto de autoridades que conforman el Estado. Estamos ciertos de que en el informe y los anexos del informe hay pruebas suficientes para comprobar esta responsabilidad de Estado. ¿Qué hizo el Estado mexicano? Tomó una decisión de exterminio de sectores de la población y actuó en consecuencia. Diseñó planes. El plan telaraña consistió en tender una tela de araña por todo el estado de Guerrero, donde iban cayendo las moscas. Esa era la figura que utilizaba. Y para eso utilizó a miles de soldados en contra aparentemente solo de un grupo, del grupo alzado en armas de Lucio Cabañas, pero en realidad el objetivo era controlar a toda la población. Era la población de Guerrero el enemigo interno. Aplicaban tácticas de seguridad nacional de Norteamérica. También podemos decir que hicimos tareas inéditas que no había hecho ninguna autoridad, como excavaciones para encontrar cuerpos de personas que tienen relación con estos hechos. Podemos asegurar que al menos 2 personas que combatieron junto con Lucio Cabañas fueron encontradas por trabajos realizados por nosotros. También esa es una aportación. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que había enfrentamientos armados y que en esos enfrentamientos armados se aplicaban técnicas de guerra sucia porque se dejaba los cuerpos a la intemperie ahí como si fuesen animales. La población los recogía, los llevaba a un lugar y por eso se les pudo encontrar. Y con eso nosotros decimos, si el Estado mexicano tuviera la voluntad política, los encontraría todos los desaparecidos, sabría dónde están, porque si nosotros, sin recursos, sin todo el aparato técnico que tiene el Estado, pudimos localizar a 2, pues es evidente que el Estado podría hacer mucho más para esclarecer el tema de la guerra sucia. También encontramos que hubo desplazamientos forzados de poblaciones enteras, que incluso desaparecieron algunas poblaciones en el estado de Guerrero que tenían 200, 300 habitantes en la sierra, donde el ejército hizo labor de barrido prácticamente de la población y la gente se tuvo que retirar, se fue a otras zonas a buscar la vida y desaparecieron algunos de esos poblados. Es decir que lo que nosotros acreditamos en el informe final es que la guerra sucia causó daños profundos a la población, no solo a las víctimas directas, que es muy doloroso de por sí. Hay madres que todavía oyen ruidos y esperan que lleguen sus hijos. Es muy estremecedor. 40 años después. Sí, es estremecedor ver a las señoras que hagan eso, es terrible para nosotros, pero además el daño que le causaron al conjunto de la población, porque la población toda vivió en una situación de angustia, de miedo,
y en algún sentido todavía tiene secuelas de todo eso, todavía hay necesidad de una reparación del daño integral. Bueno, desde luego, y hoy que Guerrero se vuelve el foco de atención por la desaparición de los chicos de Ayotzinapa, ¿qué tanto de Guerrero 2014 se explica por todo esto, Enrique? Yo creo que totalmente, y la impunidad propicia la reiteración de las conductas delictuosas. La impunidad es la madre de todas las reiteraciones, porque no han sido castigados. 40 años después, estamos hablando de acciones de agentes del Estado contra la población civil, al final de cuentas. Y todavía la Procuraduría General de la República jugando a los delitos comunes, diciendo que prescriben las acciones. Aquí enfáticamente decimos, la Comisión de la Verdad de Guerrero afirma y sostiene que no han prescrito esos delitos porque son crímenes de lesa humanidad. Pilar, déjame hacer una pausa. He leído sobre el informe algunas partes que son muy fuertes, por ejemplo, el tema que ustedes lograron documentar y explicar y tener testimonios de vuelos de la muerte. Esto que está muy conocido y acreditado en países de América Latina, en alguna parte de lo que México hoy sabe, que supieron ustedes de lo que representó geográficamente Guerrero para que estos crímenes de Estado se cometieran con gente de la zona, pero con gente de otros lugares de la República Mexicana, y cómo se convierte Guerrero, o se convirtió Guerrero en esa década cruenta, en un epicentro terrible, un lugar donde eran llevadas otras personas de otros lugares del país. ¿Qué supieron? Sí, bueno, de esos la verdad ya se supo desde la época en el proceso militar a Costa Chaparro y Quirós Hermosillo y otras personas, pero bueno, digamos ahora se actualiza. Nosotros tuvimos contacto gracias a una averiguación previa en que la persona afectada, el denunciante, pidió que se anexara el caso de Acosta Chaparro, porque incluso a él lo habían citado en este juicio como testigo de que él había estado supuestamente había sido tirado al mar, y entonces la defensa decía, pues si él no lo tiraron al mar, ¿a quiénes, no? Pero sin embargo, en ese proceso hay testimonios de 3, 4 pilotos que señalan que hicieron vuelos al mar. Hay uno que detalla realmente cómo hacían el vuelo, que bajaban, tiraban los cuerpos, que era todo tipo de personas, él dice, ¿no? De todas las clases sociales, que incluso hubo personas que iban vivas que tiraron al mar. Señala que hubo a mujeres a las que les ofrecían tener relaciones sexuales y las liberaban, y en su caso liberaban a su pareja, y esta persona añade que él que sepa, pues en ningún caso fue así. Ese fue el tipo de abusos que ahora realmente volvemos a recordar. Enrique González Ruiz, como presidente de esta Comisión de la Verdad de Guerrero, en este momento 2014, que estamos recibiendo este informe, que estamos viviendo lo que está pasando en Guerrero, que estamos viviendo el México de hoy, ¿con qué mensaje, Enrique, te despides de este programa? La Comisión de la Verdad también pudo ratificar la enorme valentía del pueblo de Guerrero. Resistir una agresión como la que vivió en aquella época nos da elementos para decir que resistirá esta agresión que está sufriendo hoy. La nueva guerra sucia de estos días es hija de aquella guerra sucia impune. La lucha del pueblo de Guerrero es la misma lucha de entonces. Los problemas que tenía el pueblo de Guerrero son los problemas que tiene hoy el pueblo de Guerrero. La actitud de valentía que tiene hoy el pueblo de Guerrero es la misma actitud de valentía con la que enfrentó la guerra sucia. La Comisión de la Verdad ha hecho un trabajo que esperamos sirva para echar luz sobre un periodo oscuro de la historia de México y para contribuir a que nunca más ocurra el hecho de la impunidad. Con este informe, más lo que ya se tenía investigado, ¿ustedes consideran que
la representación del Estado mexicano debería pronunciarse en los términos que hemos escuchado a otros jefes de Estado en otros lugares del mundo. Pilar. Pues si atendemos a las expresiones de los representantes del gobierno mexicano en la audiencia temática que hubo el 27 de marzo de 2014 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se puede ver en internet, por supuesto que Lía Limón, la subsecretaria de Derechos Humanos, dijo que en el caso Radilla se había reconocido y que no habría ninguna objeción para hacerlo derivado del informe de la comisión, y eso esperamos que reconozcan la responsabilidad y que se indemnice de la manera más amplia, moral, se reconozca, se les pida perdón, se diga dónde están las personas y se repare el daño a los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos. Como presidente de la Comisión de la Verdad, Enrique González Ruiz, ¿qué pedirías a quien hoy representa al Estado mexicano? Que actúe en consecuencia con sus obligaciones legales. Sí deben pedir perdón a las víctimas, pero no es suficiente. Deben tomar medidas para una reparación integral del daño. Hay madres que viven en la miseria, madres de desaparecidos políticos. Tienen que ser reivindicado el nombre del desaparecido y satisfechas las justas demandas de reparación de las madres. Y por supuesto tienen que tomarse medidas de no repetición. Nunca más una guerra sucia en México. El Estado no puede decir es la delincuencia y entonces ya como es la delincuencia no se investiga. Cualquier delito, la responsabilidad de investigación es del Estado. Pues es lo que pasa hoy en Guerrero, que es el mensaje sobre los jóvenes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Pilar, gracias por estar aquí en este programa. Y gracias, Enrique, por estar aquí. Gracias. A los dos, gracias. Y a usted que nos permitió estar en este programa con usted, pásela bien y lo esperamos mañana. Como ven, decenas de miles salen a las calles en varias ciudades de México para demandar justicia para los estudiantes desaparecidos en Iguala y para exigir su localización con vida. Además, protestan en Iguala ante lo que llaman pobres resultados en las investigaciones y la Procuraduría General de la República dice que sigue el estudio de la identidad de los cuerpos hallados en las primeras fosas. En un hecho inédito en su historia, el Colegio de México realizó una protesta en solidaridad por el llamado de justicia para estudiantes desaparecidos. Decenas de miles de personas salieron a las calles de la capital para exigir la localización y retorno con vida de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre. Portando pancartas con las imágenes de los 43 estudiantes desaparecidos, los contingentes de diversas universidades se reunieron desde las 5 de la tarde para comenzar una marcha que recorrió el Paseo de la Reforma y la avenida Juárez hasta el Zócalo capitalino. Los contingentes salieron más tempranos desde distintos puntos de reunión de la capital hacia el Ángel de la Independencia, donde se fueron juntando y avanzando conforme llegaban. Las protestas se repitieron también en ciudades de Jalisco, Chiapas, Ecuador y Argentina. La marcha se realizó también en Iguala, Guerrero, donde familiares y organizaciones civiles salieron a las calles para demandar respuestas sobre su paradero. Mientras, en la capital del país, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, señaló que los resultados concluyentes sobre la identidad de los 28 cuerpos encontrados en fosas en Igualas se tendrá hasta que terminen su trabajo los peritos forenses argentinos. Así concluyó este miércoles una nueva jornada de protesta en Iguala, Guerrero, en la que centenares de personas marcharon para protestar por lo que califican como pobres resultados en la investigación para dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre en esta ciudad. Venimos hoy a exigir justicia.
El edificio del ayuntamiento fue parcialmente quemado por manifestantes encapuchados y 2 presuntos miembros de las fuerzas federales fueron retenidos momentáneamente. Por petición de nuestros hermanos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, vamos a entregarlos en estos momentos. Esta manifestación formó parte de otras protestas a las que se integraron estudiantes y pobladores de varias ciudades en México en una movilización que se denominó como Día de Acción Global por Ayotzinapa. Buscan, dicen, justicia y la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos a manos de policías municipales de Iguala y Cocula en coordinación con el cártel predominante en la zona, los Guerreros Unidos, según consignaron las autoridades. Hay que recordar que Arturo Beltrán... Un caso sin resolver aún, pero del cual la Fiscalía General dice tener avances. Se solicitaron las órdenes de aprehensión contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa, la señora Pineda Villa, y el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, en su calidad de probables responsables como autores intelectuales de los hechos acontecidos en Iguala el 26. Hasta el momento, dijo el procurador general, se han descubierto 9 fosas con 30 cuerpos cuyas identidades aún no han sido determinadas. Esto a pesar de que inicialmente se descartó que alguno de los 28 cuerpos encontrados aquí, en Cerro Grande, pudieran pertenecer a estudiantes desaparecidos. Eran destinados al control de la policía. Eso debido a que, según Murillo Karam, se basaron en pruebas entregadas por la Procuraduría Estatal. El peritaje de los cuerpos continúa y esta vez estaría a cargo de la Procuraduría General y con la colaboración de especialistas argentinos, tal y como lo solicitaron los familiares de los desaparecidos. Como parte de las movilizaciones, cerca de 40 centros educativos convocaron a un paro por 48 horas. Y en un hecho inédito en la historia del Colegio de México también se realizó una protesta por la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa. Por primera vez, alumnos, académicos y trabajadores de esta institución se reunieron para expresar su apoyo a las demandas de justicia en el caso de Iguala. Los participantes señalaron que se sumaron a la lucha por la dignidad nacional porque, señaló el politólogo Sergio Aguayo, es inaceptable seguir viviendo bajo el miedo y que México siga teniendo un gobierno inepto e incapaz de proteger a sus ciudadanos. Así dijo. Integrantes del colegio, como el historiador Lorenzo Meyer, señalaron que la protesta al interior del colegio muestra la gravedad y la profundidad del descontento social en las calles del país. Como en todos los procesos políticos en donde se moviliza la sociedad, nadie sabe hasta dónde puede llegar. Puede ser una llamarada que se apague o puede ser el principio de un descontento con toda la estructura de poder y con todo el proyecto de gobierno que ahora domina en México. ¿Cómo se dio esta movilización? Es algo inédito. A mí me extrañó, incluso cuando yo oí hablar, dije, wow, el Colegio de México también ya se suma, y escuchaba a Lorenzo decir, bueno, esto muestra la gravedad de esta situación. Araceli. Sí, efectivamente, en el Colegio de México somos un poco menos participativos en estos grandes movimientos, pero siempre hemos estado con nuestro trabajo analizando la realidad social. Pero en esta ocasión nos ha llevado a un extremo en el cual nuestros estudiantes, nuestros futuros profesores, en este caso, aunque son profesores de otros estados de la República, de un lugar muy pobre, pues fueron atacados. Eso nos agrede a toda la comunidad académica y nos pone en alerta sobre los riesgos de nuestros jóvenes, porque son ahora, estos jóvenes que están ahora estudiando son los que han mostrado realmente un pensamiento crítico y son muy vulnerables. Araceli, ¿quién lo organizó? ¿Está completamente involucrado el Colegio de México? Me refiero a maestros, estudiantes, administración, también. Así es. Fuimos los 2 sindicatos, el sindicato de profesores y el sindicato de trabajadores administrativos, quienes convocamos, y los estudiantes se unieron a este llamado y fue la primera vez que
tuvimos esta experiencia. El Colegio de México se ha caracterizado por investigaciones muy profundas sobre las causas de la violencia y la necesidad de tener nuevas políticas públicas al respecto, ¿no? Lo que está pasando hoy en todo el país, pero en Guerrero, pues nos preocupa a todos sobremanera, y este es un momento en que, como se dijo en la manifestación, la sociedad está yendo por delante del gobierno, ¿no? Es la sociedad la que demandó el esclarecimiento de estas desapariciones, es la sociedad la que está diciendo, ahí están nuestros estudiantes, ahí están el futuro del país, y el colegio no podía estar aislado de esta situación, ¿no? Nosotros tenemos ideas, tenemos propuestas, se han hecho diversas propuestas a los distintos órdenes de gobierno, y yo creo que esta es una muestra más de que la sociedad mexicana no es una sociedad apática, sino que está lista para enfrentar estos retos que le están presentando y que sus autoridades han sido incapaces de solucionar. Solicitamos al gobierno que cambie la forma en cómo se administra la justicia, ¿verdad? Y las investigaciones en torno a estos hechos, que sean transparentes en la investigación, porque la forma en cómo han manejado la información ha creado mucha confusión, no han sido transparentes. Forma en que se ha manejado la información, pero también lo que ha sacado a la luz este caso de corrupción, de infiltración de las policías municipales. Sí, una penetración terrible del Estado mexicano. Es decir, teníamos evidencias parciales sobre esta colusión entre autoridades y crimen organizado, pero Iguala realmente ha demostrado una penetración del crimen organizado sobre las instituciones centrales del Estado dramática, ¿no? Es increíble la situación de no solo vacío de poder, como se dijo hoy en el Senado, sino realmente la incapacidad de los gobernantes de hacer frente a una crisis humanitaria y de seguridad que existe en el país, ¿no? Ya son decenas de miles de muertos los que tenemos en el país en estos años. Como mencioné antes, Guerrero hoy tiene las tasas de homicidio 5 veces mayores que el resto del país. Es increíble que la clase política no se haya dado cuenta de la ingobernabilidad que existe en este momento en Guerrero, pero en otros estados, en Tamaulipas, en Michoacán. Si la situación realmente es alarmante y la sociedad se ha dado cuenta de esto. La sociedad que hoy se manifiesta en miles de personas en la Ciudad de México, pero también en otras ciudades del país. En la capital del estado de Guerrero, en Chilpancingo, las protestas continúan. Un grupo de manifestantes quemaron muebles y papelería en las oficinas estatales del programa de estímulos a la jubilación, mientras otro grupo estableció un cerco al edificio del Congreso de Guerrero. Solicitar licencia. Es el día después de la solicitud de licencia que hiciera el gobernador Ángel Aguirre para separarse del cargo, aduciendo no querer ser el centro del debate frente a una de las más graves crisis políticas y de seguridad que se han vivido en México en los últimos tiempos, tras el asesinato de 6 personas y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en un ataque coordinado donde participaron policías de Iguala y Cocula y miembros del crimen organizado, los Guerreros Unidos, según refirieron las autoridades. 4 semanas después de los hechos de violencia registrados en Iguala, continúan sumándose las voces para una pronta solución. Desde la ONU, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos reconoció el trabajo desplegado por el gobierno mexicano, aunque consideraron que hace falta más. Lamentamos, dijeron en un comunicado, que hasta el momento estos mecanismos no hayan sido exitosos para encontrar a los estudiantes desaparecidos y urgimos a las autoridades a incrementar sus esfuerzos para encontrarlos. Para algunos analistas, el gobierno está obligado a una respuesta no solo ante la demanda internacional. Yo creo que independientemente de lo que pueda percibir la comunidad internacional, yo creo que el gobierno federal y las autoridades locales tienen una responsabilidad frente a la sociedad civil en México. Hasta el momento las autoridades han detenido a más de 50 personas vinculadas a los hechos y dicen estar muy cerca de establecer qué fue lo que pasó esa noche, donde, como dicen en Guerrero, se soltaron los demonios. Como parte de las investigaciones, las autoridades continúan con la búsqueda del alcalde de Iguala, su esposa, así como del secretario de Seguridad Pública Municipal, a quienes identifican como presuntos autores intelectuales de los hechos. Cae por fin el gobernador de Guerrero. La pregunta que ponemos en la mesa y que queremos compartir con ustedes es: ¿qué resuelve el hecho de que el gobernador electo por el Partido de la Revolución Democrática, que además había renunciado al PRI unos días antes de asumir esa candidatura, haya salido de la gubernatura a través de una licencia votada por el Congreso local?
¿Resuelve, ayuda a las investigaciones o, como dice hoy una encuesta en el periódico Excelsior de BGC de Ulises Beltrán, en donde sorprendentemente más del 70% de los encuestados, si no me equivoco, dice que no está bien que se vaya porque esto significa que no va a asumir su responsabilidad? Lo que tenemos como historia pasada, y es el tema que les quiero proponer en esta mesa, es que, pues, es cierto lo que dicen la mayor parte de los encuestados. Estamos acostumbrados aquí a las renuncias o simplemente a los despidos de los políticos que han cometido o que presuntamente han cometido delitos por acción o por omisión, pero que quedan en la impunidad. Y está probado que la impunidad mantiene o incluso promueve, ¿sí?, la violencia, el crimen, y entonces estamos en una situación en que en efecto se va a ir Aguirre, o se fue Aguirre, y nos vamos a quedar con una gran interrogante sobre quiénes fueron los responsables en estos asesinatos y en estas desapariciones sobre las cuales todavía no tenemos información. Quedan tres, digamos, grandes preguntas, además de todas las pendientes que hay por resolver en Iguala, no solamente los desaparecidos, sino la cantidad de fosas que han aparecido en los últimos tiempos y que nadie sabe, pues, de cuándo son y quiénes están enterrados ahí. Hay una cosa sorprendente en las encuestas. Hace una semana comentábamos aquí mismo otra de Ulises Beltrán, donde el 66% quería que se fuera Aguirre. De pronto ahora se va y dice, bueno, él se va a ir y no va a haber responsables. O tenemos una opinión pública muy sofisticada o algo hay que explicar ahí. Segundo elemento, vuelve a haber una negociación política para sacar un gobernador. El mecanismo de desaparición de poderes, como lo comentábamos también la semana pasada, simple y llanamente no opera. Y habría que revisar efectivamente de qué manera se le puede pedir a un gobernador que salga cuando está presentando su estado, una crisis de gobernabilidad, como fue en el caso de Guerrero. Y la otra, pues tiene que ver con que ya lleva 3 semanas la Procuraduría General de la República como prioridad absoluta. El presidente dijo que las instituciones del Estado se la jugaban literalmente en Iguala, y son las fechas que estamos y no hemos tenido todavía una respuesta consistente. Lo que tenemos son fragmentos de información, de hipótesis que se habían manejado ya desde el inicio del conflicto. Pero sí me quedo con esas 3 preguntas, además de todas las que habíamos coleccionado en las semanas anteriores. Yo me quedo con una metáfora que dejan los acontecimientos en Guerrero y en Michoacán. Es evidentemente la bancarrota de los partidos y la clase política. No pueden, son incapaces. No solo para gobernar y enfrentar razonablemente bien el crimen organizado y la violencia política y los jaloneos de poblaciones movilizadas, sino que, y aquí viene la metáfora, ya son incapaces de encontrar en sus filas quien logre llegar, porque están tan fragmentados, peleados, y se disputan de una manera tan feroz el presupuesto y los cargos, que en ambos casos, Michoacán y Guerrero, recurren a la sociedad civil, es decir, a personajes que vienen, en ambos casos, de las universidades, que vuelven a ser el reducto. Jara y Ortega, tienes razón. Jara y Ortega salen de las universidades. Ahora, vamos a ver qué sucede cuando llegan personajes de las universidades que no son capaces de imponer la disciplina a tribus beligerantes y a grupos de poder avariciosos. Es imposible saberlo, pero en todo caso se abre tal vez una nueva etapa en la cual empiezan a buscar recambios porque ya no hayan dónde. Y eso es señal del efecto del tsunami que ha barrido a generaciones de políticos mexicanos que quedan empantanados en la corrupción, la ineficacia, la ineptitud. Para mí eso es Guerrero como continuación de Michoacán. Bueno, yo creo que valdría la pena especificar el tipo de responsabilidad, porque es correcta esta duda que surge en la gente de ¿va a responder ahora que ya se fue? ¿Va a responder a sus responsabilidades? Yo creo que hay 2 tipos de responsabilidad. Una que es claramente jurídica, penal incluso, si hay responsabilidades en cuanto a homicidio o a, pues tal vez encubrimiento, qué sé yo, la que hubiera en el orden penal,
Que esta es la grave, esta es la única importante en términos de cumplir con las responsabilidades. Y la otra es política. La responsabilidad política, en parte, ya la paga con su salida, pero la difunde, la entrega al partido que lo llevó a la gubernatura. Es un tema que tal vez vamos a poder tocar un poco después cuando hablemos de la situación de la izquierda, pero en este caso específico de Guerrero, el desprestigio político es para un partido fundamentalmente, en el caso de Guerrero. Fundamentalmente, no exclusivamente. Sí. Hay cosas tan serias en Guerrero, el asesinato del secretario general del PAN en Acapulco, las cuestiones de diverso tipo que hay por ahí, estas denuncias que se han hecho de que la Procuraduría sabía, de que el gobierno de Peña Nieto desde 2013 sabía en general que ahí había una connivencia entre el narcotráfico y las autoridades de diverso tipo, las municipales y probablemente otras. Esto es un desprestigio en el orden político que probablemente también está conectado con alguna responsabilidad de tipo jurídico, que son las que hay que establecer claramente para que la gente quede, pues por lo menos informada de cómo se reclaman estas responsabilidades. Creo que ya la gente no nos vamos a conformar con la pura información. Desde luego que estamos ayunos de esta y estamos ávidos de tenerla para poder pasar un juicio pues medianamente sustentado sobre lo que está pasando en Guerrero. Y creo, como bien dice Sergio, pues ponen a un gobernador interino, que es un gobernador de compromiso, que poco va a poder hacer por la situación en Guerrero, porque la situación en Guerrero no tiene únicamente que ver con un personaje que puede tener culpabilidad por acción y omisión, como sería Aguirre o como sería Abarca, sino que se remonta a muchos años atrás. Y cuando hablabas, que también me parece muy afortunado, Sergio, de esta generación de políticos que no solamente ha mostrado su incapacidad, sino su connivencia con el crimen organizado. Creo que no hay mejor ejemplo de que los dos que se están disputando la alcaldía de Acapulco para el 2015 son precandidatos, pero vaya, se la están disputando. Son dos hijos de exgobernadores, o hijo y nieto, o no, los dos hijos, no sé, de exgobernadores, los dos, digamos, manchados por la sospecha y cubiertos por la impunidad, que son, por un lado, Figueroa, el hijo de Figueroa, y por otro lado, el hijo de Aguirre. De ese tamaño, digamos, es digamos, lo añejo de esta situación en Guerrero, que además se ha ido complicando cada vez más conforme ha ido creciendo el tráfico, el cultivo de las amapolas. Leíamos un espléndido artículo de Héctor de Mauleón donde explicaba bien cómo es el 80% de la producción de amapola, esto es de derivados del opio, se producen ahí mismo en Iguala. Entonces, ahí tenemos el crimen creciendo solo, las autoridades penetradas y uno de los estados más desiguales. Entonces, ¿a dónde va Guerrero, no? La pregunta es, ¿qué van a hacer ahora, no? Es decir, en junio van a tener elecciones y los partidos ya están pues moviéndose, ya en la izquierda hay por lo menos 3 candidatos ya muy claros. Del PRD está, por supuesto, el candidato Mazón de Morena, que no sé finalmente qué situación va a quedar. El tema es si van a tomar este episodio para hacer una autocrítica en los tiempos que corren o no. Esa es la pregunta primera que me hago. Y la segunda es, ¿servirá de algo una comisión de la verdad a estas alturas? Cuando se estaba dando a conocer lo que ocurrió, un trabajo importante que se hizo para dar a conocer la violencia en los 70, la forma en que una política de Estado fue eliminando gente, te encuentras pues una situación como esta, como la de Iguala, en donde ahora pues el malo ya no es el PRI y el gobierno federal, sino que es un gobierno local absolutamente penetrado por el narco, ambos, el municipal y el estatal del Partido de la Revolución Democrática. Y dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Convocar otra comisión de la verdad para que ahora trate de, poner en claro lo que ahí ocurrió? Yo me pregunto,
por un lado es una solución, pero si se le puede dar a una comisión de ciudadanos, es pregunta lo que en un mes la Procuraduría General de la República completa no ha podido establecer. Decir, oiga, a ver, usted que es tan inteligente y es tan probo, díganos qué es lo que ocurrió en Iguala. La verdad es que no tengo ni idea. Hasta el padre Solalinde salió, según reportaban las crónicas, raspadísimo, cuando las víctimas le dijeron los padres, dijeron, oiga, nos van a contar que nuestros hijos están, quizá por esta llama de esperanza, ¿no? De decir, mi hijo a lo mejor no murió, pero en suma, no estoy seguro que alguien salga bien librado ahí. Son dos preguntas que me hago hacia el futuro. Yo añadiría una tercera pregunta que espero no tomen a provocación, pero hay un actor que nadie menciona y solo aparece de cuando en cuando, y me pregunto si no valdría la pena incorporarlo, la guerrilla. Sí. Guerrero es un lugar, un estado en donde, por razones históricas que tienen que ver no solo con marginación, pobreza, sino por una tradición de lucha muy antigua. Ahí se asentó una guerrilla rural muy fuerte en los años 60 y 70. No se menciona. Probablemente no tenga nada que ver. Es muy difícil. Allí entramos en un terreno extraordinariamente delicado, pero ya que estamos sacando todos los trapitos, no nuestros, al sol, sino los de los actores, los elementos, me parece que vale la pena tomar en cuenta que la violencia por razones políticas siempre ha estado presente en México y sigue todavía ahora siendo una tentación para amplios sectores de la población que consideran que con estos políticos, estos partidos y estos gobiernos no hay esperanza alguna, que se tiene que empezar de cero y que para empezar de cero hay que barrer con lo que existe y que la única forma en que van a entender es con los fusiles. No comparto ese punto de vista, pero no podemos negar que existe esa perspectiva. Claro que existe. Y además se ve con cierta alarma y pena a la vez lo que pueda hacer este gobernador interino, que viene de la universidad, de un trabajo académico, sociólogo, que en 6 meses que nos quedan por delante, ya que las elecciones son a principios de junio, no se puede contar el mes de junio, estamos hablando de noviembre, diciembre, que es un mes muerto para muchas cosas, y tenemos otros 5 meses por delante hasta mayo. ¿Qué puede hacer un gobernador con esta impotencia, con este descrédito tan brutal, con esta incapacidad para aclarar las cosas después de más de un mes que ya se cumplió, tanto de las primeras muertes que se dieron en el 23 de septiembre como la del 26, 27, que es donde se presume hubo la desaparición de estos 43 que se están buscando? ¿Qué puede hacer un gobernador que queda pues casi completamente amarrado de brazos? No tiene recursos para... ¿Qué podemos esperar? ¿Quién sabe? Ay, con que haga un poquitito más, ya con eso vamos a estar contentos. Pues si cuenta con el respaldo de la Federación. Está pidiendo que lo apoyen las fuerzas federales, eso es lo que está pidiendo de entrada. Sí, uno se pregunta por qué no ocurrió aquí también el Michoacanazo, pero Leonardo quería cerrar. Las fuerzas federales le dirá al procurador, oiga, yo llevo 3 semanas aquí, no sé si se ha enterado, señor gobernador. No lo sé. A mí lo que me preocupa es que haya también otros movimientos que, además de la causa de Ayotzinapa, que ha, por supuesto, indignado a todo México y a buena parte de la opinión pública mundial, haya estos grupos que estén intentando romper esa solidaridad con actos tremendamente agresivos. Al gobernador, los de Ayotzinapa, lo recibieron ayer, bloqueándole 8 horas la autopista México-Acapulco, que entiendo que recurran a ese tipo de cosas, pero claramente lo ponen a él en una situación, en un perfil de desgaste inicial muy fuerte. Mismos que también hay que condenar ese tipo de actos que son ajenos además al movimiento. Nos vamos a un corte comercial y regresamos en unos momentos. Comercial. Gabriel Said es el... Cuando le matan a su hijo, Javier Sicilia lanzó un grito de "estamos hasta la madre". Se refería a la violencia. El día de ayer publicó en Proceso un artículo en el que llama a abstenerse de ir a votar en el 2015 como señal de protesta. En esta mesa, entre otros lados, pero sí, creo que aquí empezó, no estoy seguro. José Antonio Crespo lanzó en el 2009
o finales del 2008 la idea de ir a anular el voto como señal de protesta en el 2009 y curiosamente en aquellos hace 5 años, 1.900.000 anulaciones. Casi 2 millones de personas anulamos el voto, me incluyo. Me parece que no estaría mal empezar a explorar la idea de anular el voto en el 2015 como señal de protesta. Es diferente abstenerse, no ir, que anular. Anular es un acto consciente que queda registrado, pero tal vez valdría la pena de añadirle una serie de demandas mínimas que trasciendan ideologías, financiamiento de partidos, por ejemplo, que bajen, corrupción, etcétera. Pero en todo caso, lo que empezamos a ver son iniciativas como la lanzada el día de ayer por Javier, el poeta Sicilia, de que la sociedad tenemos que reaccionar porque el quebranto y la desesperanza están invadiendo a la vida nacional. Qué bueno que mencionas la distinción entre abstención y anulación, porque sí hay grandes diferencias. Si tú te abstienes, no solamente, digamos, no cuenta como participación, sino que tiene efectos también en la distribución de los votos y entonces tiendes a favorecer al partido mayoritario. Entonces es mucho mejor cuando tú vas y anulas tu voto, ¿sí? Es una forma de protestar. Si te abstienes, habrá algunos que no fueron a la casilla porque no pudieron y otros como forma de protesta, pero ahí no queda claro. Si anulas, quiere decir que fuiste y que estás en contra de, cuando menos, de los partidos que están participando. Ahora, desgraciadamente, esto tampoco tiene mucho efecto, ¿sí? Lo podemos hacer como una medida más de protesta, pero hace ratito hablábamos en los bloques anteriores, ¿sí?, sobre la falta de memoria, ¿no? Entonces, no reciben las señales los políticos. Si tienen, como tuvieron en el 2009, 2 millones o casi 2 millones de anulaciones, suponte que ahora pudiéramos llegar lanzando un movimiento a 4 millones de anulaciones, ¿van a acusar recibo? Finalmente creo que no, porque si no lo acompañamos de otras medidas, porque, Sergio, finalmente llegará en el distrito 1, pues el del PRI, PAN o PRD, en el distrito 2, el de Morena, bla, bla, y se llenarán. No hay manera de que quede vacío el Congreso, ¿sí? O que queden vacías las curules, o que no se elijan a los candidatos, a los delegados o a los alcaldes. Entonces, el efecto es que tendremos pobladas nuestras instituciones de los personajes que lancen a los partidos. Creo que deberíamos de ser capaces, como en algún momento de la semana pasada, algunos que firmamos un desplegado a razón de esto de Ayotzinapa, encontrar algunos mecanismos en donde se castigue a el partido y el candidato donde les duela. En donde, por ejemplo, les dolería en la repartición del dinero, ¿sí? Que no puedan volver a concursar, o competir, o que se les retiren prerrogativas. Por cada voto anulado habrá tanto por ciento menos de financiamiento, porque los otros son como llamadas a misa, ¿sí? Yo no creo que sean llamadas a misa, son una protesta. En 2009 tuvo un efecto muy directo sobre el debate nacional. Lo que creo es que tiene riesgos, es decir, puede beneficiar a los partidos mejor organizados y más tradicionales, y todo el voto, digamos, independiente, que suele beneficiar a los partidos más críticos, en este caso, pues verían mermada su participación. Por tanto, tiene costos, igual que cuando uno contrata un seguro, hay que pagar una prima. Lo que creo que en términos generales hay que ver es si efectivamente se pueden explorar nuevas formas de exigencia. Y yo tengo la sensación de que un sistema como el que tenemos, además es bastante público el asunto, solo puede explicarse con una sociedad tremendamente débil, es decir, una sociedad civil tremendamente débil. Y más allá de expresar aquí en la capital el voto anulista, o el movimiento anulista fue el más importante, y la clase política local dijo que no iba con ellos, que el tema era por otro lado. La capital no ha transformado absolutamente nada en un sistema político muy arcaico en muchos sentidos, pero no me extiendo en ello. Sí creo que hace falta tejer sociedad civil, sí creo que está ausente en Coahuila, está ausente, en fin, no detallo todos los estados, pero sí creo que la fuerza que tiene Sicilio y la autoridad moral que ha ganado, finalmente debería darnos, lo invito a que haga eso,
ideas de participación más novedosas que experimentar lo que se hizo en 2009. No porque el cuerpo no me pida, efectivamente, como lo hice en 2009, decir, a ver, son impresentables, anulo mi voto. Pero ya está probado que no es la crítica o la molestia. Finalmente los partidos dicen, bueno, estas son las intermedias. Ya que vengan las presidenciales, y también está demostrado que se ha ocurrido, una buena parte de los anulistas dicen, bueno, pues vamos a votar por el menos malo, porque finalmente la lógica de la reproducción política va por ahí, ¿no? Yo tampoco creo que sea solo una llamada a misa, pero coincido con estos matices que ustedes han ido introduciendo, en el sentido de que sola la acción de anular no es suficiente o queda bastante pobre en cuanto a impacto político a la conciencia ciudadana, etcétera. Creo que hay que hacer varias cosas. Una de ellas ya estaba apuntada. Hay que, por ejemplo, lanzar alguna iniciativa ciudadana, alguna popular, para que se reduzcan los ingresos a los partidos. Que se haga una reforma constitucional, porque está en la Constitución el problema. Ahí está la fórmula que dice cómo se deben entregar los recursos. La primera base, ¿no? Después está desarrollada, está en la ley y en el reglamento, pero eso habría que transformarlo. De una vez, pedirles a que modifiquen la Constitución para reducir sustantivamente, de tal manera que los ingresos no sean más de la mitad de lo que son actualmente. Y se puede formular creando una fórmula, por ejemplo. Otra cuestión es que hay que poner una leyenda, una sola, para que tenga impacto. No solo anulo por protesta o fraude o lo que sea, sino poner una que sea muy clara para la conciencia ciudadana. Hay que ingeniarse para encontrar una de 2, 3 palabras que indique muy claramente esta indignación de la ciudadanía contra la clase política, contra los partidos que están abusando de sus responsabilidades. Y hay otras que se pueden ir ingeniando. Tenemos tiempo suficiente, hay 6 meses para las elecciones, de tal manera que se pueden ingeniar diversas medidas que la ciudadanía sienta que puede asumir para pues echar atrás esta irresponsabilidad, esta incapacidad de los partidos para copar con el problema, ¿no? Coincido, reflexionaba en la historia en el 68, las posibilidades de que Díaz Ordaz modificara su política represiva eran mínimas y hubo un levantamiento estudiantil que transformó al país. En el 94, hace 20 años, además del zapatismo, se fundó Alianza Cívica, que movilizó a decenas de miles de personas a favor del voto limpio. En estos momentos luchamos contra la represión primero, luego por el voto limpio, y en estos momentos lo que estamos, creo yo, luchando es por encontrar algunos referentes que nos den esperanza, porque estando de acuerdo de las dificultades, también me parece que hace falta, y sin tener muy elaborado estas ideas, porque ayer leí el artículo apenas, conversé un poco con Javier Sicilia, en fin, pero no es algo acabado, pero sería un referente que permita abrir un espacio de confluencia de quienes no estamos satisfechos con las reglas del juego. Porque aquí no estamos, yo no estoy discutiendo ya, o creo que no estamos discutiendo ningún partido, sino las reglas del juego que no están funcionando para beneficio de la sociedad. Híjole, yo voy más allá, Sergio. Las reglas del juego puede ser que no me gusten, las reglas electorales que tenemos hoy en día y la reforma electoral que acaban de pasar, pero me gusta todavía menos los actores políticos que tenemos que además violan esas reglas de manera sistemática, porque saben también que van a quedar en la impunidad, o que los castigos asociados a violar esas reglas es como quitarle un pelo a un gato, y entonces les conviene violar esas reglas porque eso les va a permitir a lo mejor ganar más espacios, que a su vez les van a traer más recursos. Entonces, más allá de las reglas, Sergio, otra protesta, digamos, o formas de participación, como decía Leonardo, que lleven a que los políticos reaccionen, porque con el puro voto nulo
creo que no van a... Yo entiendo que uno se enoje y cada quien y se indigne, yo estoy perfectamente indignado y cada quien hace lo que puede para mostrar su indignación. Hay quien desde bloquea autopistas, los que pueden firman desplegados y entonces hacen eso para manifestar y sentirse que están expresando esa muy natural indignación. El tema es que pues, por más vueltas que le demos al asunto con una sociedad civil tan débil, vamos a tener la reproducción de estas estructuras políticas partidistas en donde una burocracia controla todo. Si los partidos no sienten que hay una sociedad civil que condena, que reprueba, que no es su aliada de ahora, están enojados ahora, en la intermedia se van a enojar, pero ya después en la presidencial van a jalar todos como corderitos, que es la apuesta de los partidos políticos, no vamos a avanzar. Es decir, para mí el gran asunto, y tú lo has tratado en múltiples ocasiones, Sergio, es la enorme debilidad de una sociedad civil que no sabe organizarse. Una sociedad se puede enojar y se puede indignar y es perfectamente lógico que eso ocurra ahora. El tema es cómo generas eso, o cómo generas una organización permanente para evitar que tu sistema político no esté flaneando de una manera o no se corrompa de una manera tan conspicua como ocurre con el nuestro, ¿no? Sí, que sea productiva esa participación, o sea, la indignación es poco productiva en términos de dar soluciones. Tiene su lógica, ¿no? Pero no te cambia la realidad. Bueno, para no terminar con una nota de más desesperanza, dos ideas. Primero, las ideas sí pesan, y para recordarlo estaría la famosa frase de Galileo Galilei, y sin embargo se mueve.